Muy buenas noches, amigos. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. En esta oportunidad se me ha encargado hablar con respecto a la prueba en la apelación, a la prueba en el recurso de apelación de sentencia. Y en específico, digamos, quiero aprovechar ese tema, que ya de por sí es específico, ¿ya? Pero para tratar principalmente no todo la prueba, no toda la actividad probatoria, sino principalmente voy a tratar sobre las reglas de valoración probatoria, las pautas, la metodología o las incidencias de valoración probatoria que normalmente se han dado en la apelación de sentencia. Y quiero principalmente dedicarme a hacer un análisis jurisprudencial de los principales tópicos problemáticos con respecto a la valoración de la prueba en el recurso de apelación de sentencia. Entonces, demarcado bien mi tema, dado al tiempo que también se me ha brindado, que entiendo que aproximadamente es una hora, entonces voy a tratar de apurarme porque en realidad son muchos los tópicos. En principio, describirles que este tema de la valoración de la prueba en apelación de sentencia, ustedes lo van a poder ver en el artículo 425.2. 425.2. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Para poder ver cómo la jurisprudencia, digamos, lo ha abordado en diversas problemáticas. Dice, la Sala Penal Superior solo valorará independientemente, y cuando habla de independientemente, yo creo que hay que decir, lo valorará independientemente de lo valorado en la primera instancia, ¿sí? De lo valorado en el juicio, ¿correcto? La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, porque ese es su objeto, ese es su ámbito, la prueba en la apelación, ¿correcto? Y esa valoración se hace de manera independiente a la de el juicio de envío. Y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. O sea, todo ese grupo, ¿correcto?, de material probatorio, de además de las actuadas, ¿correcto? La prueba pericial, documental, preconstituida y anticipada se, entre comillas, valorarán de manera independiente, se afirma, se dice, principalmente porque son pruebas que para su valoración, digamos, la inmediación, digamos, no se requiere una inmediación, digamos, estándar, normal, como cualquier prueba la requiere, ¿no? En este tipo de casos, donde existe ya prueba preconstituida, o sea, digamos que ya de entrada la prueba preconstituida ya ha habido todo un capítulo probatorio de valoración probatoria incluso, ¿no? Para ese tipo de aspectos, prueba anticipada, perdón, la prueba preconstituida, ¿no? La prueba pericial documental, principalmente los temas de los dictámenes periciales, los documentos, o sea, temas que van a merecer una oralización, sí, pero el tema de la inmediación está muy restringido en el sentido de que no implica un interrogatorio, un contrainterrogatorio, ni mucho menos, ¿no? Luego dice el Código Procesal Penal 425.2, dice, la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia.
Entonces, este es otro tópico. El otro tópico es, se supone que la prueba personal, testimonios, declaraciones de los acusados, en general, el perito también es una, ¿no? En general, son, dice, en primera instancia se le ha dado un valor probatorio, ¿no? Bueno, ese valor probatorio dado en primera instancia, ¿correcto? El de alzada, el juez de apelación de sentencia no le puede dar un valor probatorio distinto al que se le dio en primera instancia. Vamos a profundizar con la jurisprudencia que luego voy a precisar. Esto se da principalmente porque se tiene que respetar el principio de inmutación, ¿no?, de los hechos probados. Entonces, ya se actuó en primera instancia, ha habido una inmediación en primera instancia y producto de ello se le ha dado una valoración probatoria al mismo, entonces no se le puede cambiar de valor probatorio a esa prueba ya actuada en primera instancia porque se ha cumplido con todos los requisitos, ¿no? ¿No? Pero ¿cuál es la excepción? Dice, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Y entonces, ese es otro tema. El otro tema es, primero, ¿puedo revalorar, puedo repetir la prueba actuada en primera instancia? O sea, si un testigo declaró en primera instancia, ¿puedo repetirlo en segunda instancia? Y si lo puedo repetir, porque no puedo revalorar prueba que no pueda repetir, ¿correcto? ¿Cuándo es que esta revaloración de la prueba repetida, ¿correcto?, cambia su valor? ¿Cambia solo con la nueva actuación de la prueba repetida o es que necesita, ¿correcto?, o es que necesita que sea cuestionado por prueba actuada en segunda instancia? Nuevas pruebas, otras pruebas, distintas pruebas, ¿correcto? Y solo con estas se le pueda otorgar otro valor probatorio, ¿sí? Entonces, esas son las problemáticas, ¿correcto?, que quiero abordar. Entonces, durante esta hora, digamos, quiero abordar exclusivamente el artículo 425.2. 425.2. Entonces, repito, primer tópico, ¿correcto? El tema de la valoración independiente de aquellas pruebas que está restringida la inmediación. El problema en la inmediación. En segundo lugar, la repetición de prueba, ¿no? O la revalorización, revaluación de la prueba, ¿correcto? Y cuándo esta puede cambiar de valor probatorio. Y el otro punto sería sobre cuánto nueva prueba, ¿no?, o cuánto prueba actuada adicional de esa repitencia se necesita para cambiar de valor a esa prueba repetida. Para ello, quiero dejar sentado algunos tópicos de teoría general de la prueba. Todos ustedes saben de que la valoración de la prueba es una subetapa de lo que llamamos la actividad probatoria. Y la actividad probatoria es, digamos, algunos elementos esenciales, ¿no? Primero es la aportación de parte, la admisión de la prueba, la actuación de la prueba y la valoración de la prueba. Digamos que la actuación y la valoración, digamos que hacen un trabajo conjunto entre ellos, ¿no? Pero se separa por razones metodológicas, ¿no? Porque en el mismo momento de la actuación es que también el juez, qué duda cabe, está valorando, ¿cierto? Está valorando. Primer tema, digamos, a tener claro. El otro tema que hay que tener claro y que nos va a acompañar durante la explicación es el tema de la valoración probatoria.
estrictamente, ¿con qué se valora? ¿Con qué valora el juez? Bueno, esto lo podemos encontrar en el 158 del nuevo Código Procesal Penal y en el artículo 393.2 del nuevo Código Procesal Penal. Ahí es donde ustedes van a encontrar cuál es el contenido de una sana crítica, qué criterios debe utilizar el juez para valorar la prueba, ¿correcto? Y que es, digamos, transversal, sea primera, si sea juicio o sea apelación, ¿no? Y dice, en la valoración de la prueba, o sea, ya una vez admitido, recibido, actuado, ¿no? En la valoración de la prueba, el juez deberá observar reglas de la lógica, de la ciencia, de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos. Esto mismo lo vamos a encontrar en el 393, que dice el juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego de manera conjunta. ¿Tiene sentido? La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme al principio de la lógica, la máxima experiencia y el conocimiento científicos. Entonces, está clarísimo, en segunda instancia es la misma cabeza, es el juez, las pruebas no cambian como teoría probatoria, etc. Entonces, tenemos una primera jurisprudencia que nos va a precisar dos jurisprudencias en realidad, que nos va a precisar sobre la importancia del principio de inmediación para la valoración de la prueba en segunda instancia, ¿no? Es la casación número 54-2010 del 3 del 2011 y la casación número 87-2012 del 18 del 6 del 2013. ¿Cuál es el resumen de ambas casaciones? El resumen es muy concreto. El principio de inmediación trasciende en cuanto a la valoración de los medios de prueba. O sea, el principio de inmediación va a ser el que va a permitir la oralidad, ¿no? Va a ser el que va a permitir que mediante su actuación, estando frente al magistrado, frente al resto de parte, frente al público, la inmediación va a permitir un mayor acercamiento a la prueba, un mayor conocimiento de la prueba, ¿no? Y gracias a ese principio de inmediación es que vamos a valorar de mejor manera la prueba. Importantísimo el principio de inmediación para este análisis. Tenemos luego la casación número 7-2010, Guaura. ¿Correcto? Este es un caso interesante, porque a propósito del tema de la inmediación y la importancia para la valoración, resultó este caso que era una prueba pericial en segunda instancia, ¿no? Que esa prueba pericial se actuó, o sea, se cumplió con la inmediación, se actuó, pero los jueces al momento de emitir su decisión omitieron hacer su valoración individual y conjunta con esta prueba pericial. Y entonces, cuando llega a casación 07-2010, ¿qué hace? Dice, bueno, ¿lo declaramos nulo? ¿No lo declaramos nulo? Bueno, la casación dice, lo que hay que implementar acá es el método de la supresión hipotética. Porque, a ver, se ha omitido la valoración del dictamen pericial psicológico, ¿correcto? Pero se pregunta la casación, si hubiésemos implementado la valoración con el dictamen pericial psicológico, ¿hubiese cambiado el resultado de la decisión? O sea, si superamos la omisión,
Imaginemos que podemos retroceder en el tiempo. Si superamos la omisión y utilizamos el método de supresión hipotética en el sentido de que la vamos a incluir dentro de la valoración, el resultado hubiese sido distinto. Entonces, los jueces supremos describen que si el resultado no es distinto y vamos a llegar a la misma conclusión, entonces la idea no es nulificar, entre comillas, por nulificar. Si hemos tenido suficientes otros elementos que también se han actuado en segunda instancia, ¿correcto? Considera la casación que mediante este método, ¿correcto? Esta omisión de valoración de prueba actuada, ¿correcto? No debería generar una nulidad. Continuemos. Tengo otra casación. Casación número 1331-2017, de fecha 18 de julio del 2018. ¿De qué trata esta casación? Esta casación trata de por qué razón la prueba personal no puede ser valorada de manera independiente como la prueba documental, la preconstituida, la prueba anticipada, ¿no? La prueba pericial, etcétera. ¿Por qué no puede la prueba personal ser valorada de manera independiente como esas otras? Bueno, la respuesta está, como les dije al inicio, en el principio de inmediación 1 y 2, sobre la intangibilidad de los hechos probados en juicio. Producto de la inmediación, en el juicio de primera instancia, se llegó a una conclusión y se le otorgó un valor a esas declaraciones, a la prueba personal. Y al entregarle un valor a esa prueba personal, ¿correcto? Entonces, no se puede valorar de manera independiente porque esa está pegada al recaudo, ¿correcto?, de todo el resto de materiales del primer juicio. De tal manera que es en este tipo de casos donde se necesita y se requiere un plus, ¿correcto?, con una fuerza importante de prueba nueva para que esta prueba personal, ¿correcto?, sea revisada en segunda instancia. Y dice la casación, la prueba personal, en cuanto depende del principio de inmediación, no puede ser apreciada independientemente y otorgarse en su consecuencia diferente mérito probatorio del que ya, ¿correcto?, nos hemos venido vinculando. Y por eso no se le puede dar otro valor probatorio al que ya tiene. La casación número 725-2018, de fecha 31 de julio del 2019, nos habla del principio de intangibilidad. Los hechos declarados probados por los órganos jurisdiccionales sentenciadores son inmutables. Rige el principio de intangibilidad. Y este principio de intangibilidad también lo vamos a ver en la casación número 153-2010, Guaura, del 22 del 11 del 2011. Dice, la regla general es que la valoración de la prueba personal, la sala de revisión no le puede otorgar diferente valor probatorio justo porque está atado a la actuación del juicio, del primer juicio. Y porque además está atado al principio de inmediación. ¿Correcto? La casación 65-2012 también en esa línea. No puede darse distinto valor probatorio a las pruebas personales actuadas en juicio oral. Y la casación número 385-2013
del 5 de mayo del 2015 también nos habla del principio de intangibilidad en la valoración. O sea, no se le puede dar otro valor probatorio del que ya se le ha otorgado. Y entonces, si la regla del nuevo Código Procesal Penal, correcto, ¿no? Es como regla nueva prueba, principalmente nueva prueba, porque si ustedes van al 422.2, dice, solo se admitirán los siguientes medios de prueba. Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia, entonces estamos en juicio de primera instancia, es más, emitieron sentencia y desconocía de esa prueba, recién la conozco. Entonces, para el caso resulta ser una, entre comillas, prueba nueva. B, los propuestos que fueron indebidamente denegados. Vuelta. La novedad de esta prueba no tendrá que ver tanto con su existencia, sino tendrá que ver en este segundo caso, fue ofrecido, pero fue denegado. O sea, no fue actuado ni valorado. Para un juez o para ambos jueces, el de primera y el de segunda instancia, va a resultar siendo una nueva prueba a ser valorada. Y tercero, los admitidos, se admitió, pero que no fueron practicados por causas no imputables a él, o sea, por causas en las cuales él no es el negligente, la persona que le ofreció, etcétera. Se perdió la prueba, o la prueba ofrecida y admitida, no aparece el testigo, ¿no? En el momento de la hora que uno lo necesita, ¿dónde está el testigo? Dios, nadie lo ubica. Imposible. Para el juez de primera instancia, tanto como para el juez de segunda instancia, esa va a ser literalmente una prueba nueva, entre comillas. Parece ser entonces que este perfil de los no ofrecidos, porque no se sabía su existencia, de los ofrecidos, pero no de los ofrecidos, pero denegados. Y el otro, los admitidos, pero no actuados, siempre son, digamos, entre comillas, porque quiero distinguirlo, ¿no? Con la prueba nueva de inicio de juicio, ¿no? De inicio de juicio y otros tipos de prueba nueva, ¿no? Entonces, esa es un poco la regla, ¿ok? Si esa es la regla, y por otro lado, tampoco le podemos otorgar un valor probatorio distinto a la prueba que ya se actuó. O sea, la regla es no repetir. Y si se repite, se tiene que respetar lo descrito en el artículo 422.5. ¿Qué dice el 422.5? También serán citados aquellos testigos, incluidos los agraviados, que han declarado en primera instancia. Estos son los repetidos. Siempre que la sala, por exigencias de inmediación, o sea, necesitamos escucharlo, es importante tenerlo, por exigencia de inmediación y contradicción, interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿correcto? Considera indispensable su concurrencia. O sea, se exige, es importante, necesario su concurrencia para sustentar un juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido e incluso se hayan desistido o ya no quieran el mismo. Entonces, aquí tenemos un artículo de repitencia, ¿correcto? Y esos casos de repitencia, lo dice el código, son casos extraordinariamente excepcionales, porque la regla es la aportación de nueva prueba, y entonces la repitencia se va a convertir en una excepción a esa regla, ¿correcto? Y cuando sea indispensable por razones de inmediación y que se va a discutir el juicio de hecho. Entonces, eso es lo excepcional, ¿correcto?
Entonces, lo normal es que no tengamos esa repitencia. Lo normal es que, por ejemplo, si se quiere hacer control de la valoración probatoria, o sea, apelación. ¿Por qué? Razones. Porque el juez de primera instancia valoró de una manera inadecuada la prueba que se actuó en primera instancia. Muy bien. Lo normal, dice la jurisprudencia, es que tenemos obviamente una limitación. ¿Cómo hacemos para controlar esa valoración? Entonces, en el control de esa valoración, en esa aproximación, nosotros podemos ingresar a ver o el video de la filmación, ¿no? O la transcripción de la declaración, o algo por el estilo. Entonces va a haber niveles en los cuales yo me voy a poder aproximar a ello para poderle dar un valor probatorio. Pero en este caso, más que valoración probatoria, es revisar cómo el juez de primera instancia lo ha valorado. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido dice, desde luego, la casación número 5/2007, la clásica casación 5/2007, que habla de las zonas opacas y zonas abiertas. La casación 5/2007 de fecha 11 de octubre del 2007. Es interesante esta casación porque nos dice qué cosa el juez de apelación de sentencia va a poder controlar la valoración, ¿correcto? Y en qué casos no va a poder controlar la valoración. Entonces, comencemos por los que no va a poder controlar la valoración de la prueba personal. Las que no va a poder controlar la apelación de la prueba personal es en los casos donde nos encontramos con un material probatorio, sea video, documento, es el área de las zonas opacas. Y estas zonas opacas, los datos, ¿cuáles son? Los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación. O sea, como son ligados a la inmediación y el juez de alzada no lo tiene por repitencia, sino lo tiene neutralizado o por un documento, esto es video, ¿no? O por una transcripción, no lo sé, lo ideal que sea el video, obviamente. Entonces, no va a poder el tema del lenguaje en sus modales, la capacidad narrativa, la expresividad en sus manifestaciones, precisiones en sus discursos, ¿no? En todo caso, es posible, pues, que de alguna manera nos aproximemos a la narración, a su forma de expresarse, a la expresión, a las precisiones, etcétera, pero va a ser hiperreducida, porque nos va a faltar muchísimos ingredientes, muchísimos colores, muchísimo olfato, muchísimo tacto, muchísima impresión. Lo inmediativo nos permite todo eso. Entonces, todo eso que no lo vamos a poder ver, porque una cosa es tener a la persona acá adelante y otra cosa es tenerlo detrás de la pantalla, ¿correcto? Esas son las zonas opacas que no van a poder ser, no vamos a poder hacer un control de valoración probatoria. Pero hay las zonas abiertas. Y entonces, en esas zonas abiertas sí se puede hacer algún nivel de control de valoración probatoria. Accesibles. Se trata de aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba. Ajeno en sí mismo a la percepción sensorial del juzgador, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas, de la lógica, la experiencia, ¿correcto? Y el conocimiento científico. Entonces, esto me parece, digamos que ya tiene que ver más con el razonamiento lógico, se han aplicado, se han implementado las máximas de experiencia, o si se está cumpliendo con criterios de sana crítica, etc. En consecuencia, el relato fáctico del tribunal en primera instancia asume que los hechos probados no siempre es inconmovible, ¿correcto? Y estas son las excepciones, pues puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o modo radicalmente inexacto. El testigo no dice lo que menciona el fallo, ¿no? Y entonces, este control de la valoración probatoria, en algunos casos puede suceder de que no dijo lo que se dice que dijo, ¿no? Puede ser oscuro, impreciso,
dubitativo, oscuro, impreciso, dubitativo, inteligible, incompleto, incongruente, contradictorio, ¿no? Digamos que es la parte oscura de las zonas abiertas. Oscuridad no tanto en lo sensorial, en lo visual, oscuridad en el razonamiento. O sea, no me permite tener precisión, ¿no? Primero dice una cosa, luego dice otra cosa. Entonces, ¿cómo hago para... Entonces, como no puedo tener el inmediativo para el interrogatorio, contrainterrogatorio, entonces tengo que hacer un control de la valoración probatoria. ¿Qué otras casaciones nos hablan de este tema? La casación 1211-2017 del 7 del 8 del 2018. Y en este caso, por ejemplo, nos habla de la valoración de la prueba en segunda instancia que permite los aspectos abiertos cuando se realiza el control. Sin embargo, esta queda proscrita si la valoración es nueva y no justifica razones por las que se aparta del inicial. En esta casación 1211-2017 se marca un quiebre, porque uno dirá, con la casación anterior, uno diría, bueno, lo que tenemos que hacer es un control de la valoración de la prueba, ¿correcto? Esto es, si aquí me están discutiendo o si la apelación me dice que está mal valorado, ¿correcto? Entonces, el juez de alzada dice, voy a hacer control de esa valoración, ¿cierto? Pero lo que dice esta casación es, a ver, un ratito, lo que tú has hecho es, has hecho una valoración nueva, ¿correcto? Y tú al darle un nuevo valor a la prueba, porque has tenido una nueva valoración, no significa nueva prueba. Es más, en este caso es repetida la prueba, se ha readmitido la prueba justo por el criterio de necesaria inmediación. Entonces, si ha habido esa repitencia en la actuación y producto de ello se le ha dado otro valor probatorio, la pregunta ¿es necesario los aspectos, analizar las zonas abiertas? ¿Correcto? ¿O se puede confundir las zonas abiertas con la revaloración de la prueba? Las dos cosas son independientes. Las zonas abiertas sirven para valorar la prueba de primera instancia. O sea, para hacer el control de valoración de la prueba de primera instancia. No sirven las zonas abiertas para valorar la prueba inmediatizada, la que está acá presente conmigo. Entonces, mucho cuidado. No vaya a ser que aplique zonas abiertas en el momento de la valoración de la prueba que esté inmediatizada. Entonces, en este caso, se aplicó razonamiento de zonas abiertas cuando existía una derecha revaluación de la prueba. Esto es, estaba frente a mí la prueba inmediatizada. Que por eso esta casación dice la valoración de la prueba en segunda instancia se permite respecto a los aspectos abiertos cuando se realiza un control de valoración. Sin embargo, esta queda proscrita si la valoración es nueva y no justifica razones por las que se aparta de la inicial y solamente obtiene y le da una nueva valoración, pero no motiva por qué se aparta de la anterior. ¿Sí? Una jurisprudencia súper interesante, ¿no? En esa misma línea tenemos la casación número 648-2018 del 19 del 3 del 2019 que dice la valoración de segunda instancia permite un control de zonas abiertas. La discrepancia valorativa conllevó a 3 absoluciones y nulidades. Lo que incide en el plazo razonable, dice,
¿no? Este es el caso de Elidio Espinosa Quispe. Muchos, el alcalde Elidio, ¿no? Constantemente, ¿no? Declaraban nulidad. Esto tiene que ver también con el tema de la condena al absuelto, ¿no? La condena al absuelto. Entonces, mucho ojo, nos va a ayudar otras jurisprudencias adelante para distinguirlo de mejor manera este tema. Entonces, el control de valoración de la prueba de primera instancia, según la casación 96-2014, TANNA, del 20/4/2016, ¿correcto? El control de valoración no se puede confundir con la revaloración de la prueba, ¿no? Control de valoración es el de segunda instancia, controla la valoración de la prueba de primera instancia. Revaloración de la prueba es cuando yo tengo a la prueba frente a mí, al testigo, a la prueba personal frente a mí, ¿no? Y ahí yo puedo, uno, contrastarlo con su anterior declaración, y frente a su anterior declaración puedo hacer control de valoración probatoria, pero frente a él lo que hago es una revaloración teniendo ese antecedente previo, y es necesario que tenga un plus de información que pueda discutir seriamente la imputación, el juicio de hecho, ¿no? El juicio de hecho. ¿Cuáles son los supuestos de revaloración? La casación 678-2017 del 29 de enero del 2019 nos dice: la sala de apelaciones puede volver a valorar la prueba presentada, ¿no? Con manifiesto error, dice, en primera instancia, pero está supeditado a que haya sido entendido o apreciada primero, ¿no? Primero, para que sea revalorado, presupuesto, primero, es que se haya valorado con un manifiesto error o de modo radicalmente inexacto, por un lado. Entonces ahí va a tener como requisito de revaloración un control de valoración de la prueba en primera instancia. Dice, o que haya sido desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia, ¿no? Y acá tenemos que esta casación de Néstor Guamán Colupa, casación 678-2017, nos plantea como presupuestos la O, o sea, no como si fuera copulativa, sino como si fuera excluyente. O se hace para control de valoración o se revalora más una prueba practicada, ¿correcto?, en juicio de segunda instancia, ¿correcto?, para desvirtuarla. Esto va a encontrar, digamos, su polémica, porque con la otra casación, con la casación número 854-2015. 854-2015. ICA, del 23 de noviembre del 2016. Porque mientras la casación 678 del 2017 te dice, para la revaloración necesitas, uno, o un manifiesto error, o de modo radicalmente indistinto, o sea, un control de valoración de primera instancia, o que haya sido desvirtuado con otros materiales practicados en segunda instancia, ¿correcto?, para la revaloración. En la casación número 854-2015 INCA ya no es O, ahora es copulativo. Copulativo. Y dice esta casación, primero, regla de prueba nueva como regla, ¿correcto?, como principio rector de la valoración de la prueba en segunda instancia.
2. Para que exista una revaloración, necesita una repetición de admisión de prueba actuada en primera instancia. 3. Se necesita copulativamente, 1, el error que sea grave. Un error grave, o en la práctica, o en la valoración, o en el control de valoración probatoria, o en su práctica, o en su valoración. Y, porque es copulativamente, y que la repitencia, o sea, la prueba personal que va a declarar en segunda instancia, nos brinda una información, ¿correcto?, que vaya a variar la decisión, o sea, sea de tal importancia, ¿correcto?, de tal importancia que nos permita incluso una variación de la decisión, ¿no? Una variación de la decisión. Entonces, en esta casación lo tenemos copulativo. Copulativo. Y en la anterior casación lo tenemos excluyentes, o esto, ¿no? ¿Por qué la información tiene que ser, por qué es que tiene que ser un error grave o en la práctica y la valoración, más una información importante que varíe la decisión? ¿Por qué? Porque el juez de segunda instancia, cuando hay repitencia y hay una revaloración, va a tener a la persona en su delante, pero además va a poder ver el video de primera instancia. Y frente al video de primera instancia, va a ver si ha sido mal practicado o mal valorado. ¿Correcto? Y en relación a la persona que tengo frente, lo que va a hacer es tratar de obtener la información decisiva, importante, por lo cual yo lo estoy admitiendo, porque conforme el 422.5b dice que han declarado siempre que la sala, por exigencias de inmediación y contradictorio, consideró indispensable la concurrencia. O sea, es importantísima su concurrencia, ¿no? Y esta casación dice, ¿por qué es importante su concurrencia? Porque nos puede permitir la variación de la decisión. Por eso es importante la concurrencia, porque de acuerdo al marco de la impugnación, este parece fundamental. ¿Quién más nos dice en esa línea? En esa línea también nos dice la casación número 636-2014 del 3 de febrero del 2016. ¿Sí? Ahora, puede ser, se han dado casos, ¿ya? Esto es lo ideal. Lo ideal es que una revaloración implique un control de valoración de lo declarado antes y un face-to-face, correcto, de verificar la información importante que me permita el desenlace de este caso, ¿no? Muy bien. ¿Ha habido casos de revaloración de la prueba sin repetición? O sea, no lo tengo a la persona acá. Por exigencias de inmediación no la tengo. Y se ha revalorado, ¿no? Y se ha revalorado. Bueno, sí, pero esa es una mala revaloración. Porque si repetición, si a la persona no la tengo, eso podrá ser un control de valoración, pero no una revaloración, ¿cierto? ¿Dónde hemos tenido ese caso? En la casación 468-2014 del 27 de abril del 2016, que enfrentó este tema, enfrentó este caso, ¿no? Dice, no existe certeza que el procesado hubiera querido robar, sin embargo, no fundamentó ni motivó ni las causales presuntamente incurridas para tal fin, ¿no? Y entonces, tenemos que se ha revalorado la prueba, ¿correcto? Pero identificándolo con una especie de control de valoración probatoria, pero sin motivación. Además, ¿no? Además. Ahora, una cosa es, la tengo la persona acá, tengo su declaración anterior, esta excepción es en la prueba personal. Ojo, porque en los otros casos de prueba preconstituida y toda esa situación, donde la inmediación es
más restringida. En esos aspectos no debería existir mayor inconveniente para hacer el cambio de la valoración probatoria, ¿no? En el caso CD, ¿no? Pero en el caso de la prueba personal, sí se requiere de otros plus, porque ahí sí es importantísimo el principio de inmediación. Entonces, la sala valora de manera independiente, ¿correcto? Independiente. Todo este resto de pruebas, puede existir un cambio del valor probatorio en estos casos. Entonces, miren lo que dice la casación 195 del 2012. Dice, ¿es posible la condena al absuelto? Sí. ¿En qué supuestos? Miren, o sea, tengo a la persona absuelta, sube a segunda instancia y lo condenan. Dice esta casación, con todas las discusiones que ya actualmente hay en el TC con respecto a que ya no se puede, digamos, condenar al absuelto si no hay otra instancia más, y la discusión si una casación es una instancia donde se pueda valorar material probatorio y toda esa situación. Es interesante esta casación número 195-2012 del 5 de septiembre del 2013. Dice, ¿cuándo? La condena de segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio de la prueba pericial, documental, etcétera, pues se concibe que estos medios de prueba no exigen imprescindiblemente inmediación. Entonces parece ser que ahí se la tienen más fácil supuestamente. Ven, ¿en qué otros casos? La condena en segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio de la prueba personal, que en principio está prohibida, pero en razón a la actuación de la prueba en segunda instancia que cuestione su valor probatorio, aquí la objeción de ausencia de inmediación queda salvada porque en su relación con la prueba de segunda instancia probando Cuen, sí tiene inmediación, o sea, acá le salva las nuevas pruebas, ¿correcto? O sea, puede cambiar de valor probatorio la prueba personal, sí dice, pero si se tiene nueva prueba, ¿no? La nueva prueba. Y entonces, ya históricamente la evolución de las casaciones, ya se va forjando la necesidad, ¿no? De la nueva prueba como presupuesto, como patrón, ¿no? No solamente porque es la prueba ideal que debería ser, sino porque además la repitencia es una excepción. Pero incluso teniendo la repitencia, la sola repitencia no puede hacer cambiar de resultado probatorio. No puede hacerme cambiar, porque puede ser que yo revalore, pero volviéndola a valorar con la repitencia, le dé el mismo valor probatorio que en primera instancia y confirmo. Ahí no habría problema. El problema está cuando yo revaloro y cambio de valor probatorio. Entonces, cuando cambia el valor probatorio, la única, el presupuesto para yo poder cambiar de valor probatorio es mi nueva prueba. Es mi nueva prueba. Indispensable la nueva prueba. ¿Quién lo dice? Lo dice la casación 426-2015. Dice, por ejemplo, en este caso, el del casación 426-2015, aún hablaba sobre prueba distinta, ¿ya? Pero esa prueba distinta es nueva, ¿ya? Es nueva. Este es un caso en el cual llega a sala y en la sala tiene las mismas pruebas, las mismas, idénticas, y a uno lo absuelven con las mismas pruebas que a 3 condenan. A 3 condenan y uno absuelven con las mismas pruebas, en el mismo hecho, participando todos y sin generar una distinción en la motivación que permita decir por qué cambió la valoración probatoria. Entonces, lo que dice esta casación es, ¿dónde está la prueba distinta? No existe. Claro, la prueba distinta que diferencie
¿Por qué lo absuelves a él y por qué condenas a los otros? ¿No? Ahí dice prueba distinta. Ya. Entonces, con mayor claridad, correcto, con mayor claridad, tenemos dos casaciones. Casación número 96-2014 y casación número 749 del 2015. La del 96-2014 es del 20 de abril del 2016 y la del 749 del 2015 es del 10 del 5 del 2018. En ambos casos exige nueva prueba para el cambio de valoración probatoria. O sea, no basta con la repitencia. No basta con el control de valoración probatoria del repetido. No basta con que el repetido me dé una información importante, contundente, sino que además tiene que estar corroborado con nueva prueba. No puede variar el resultado probatorio, dice la casación 96-2014, no puede variar el resultado probatorio sobre la prueba personal realizada en primera instancia si no hay nueva prueba. Vamos a la 794. 749, perdón, 2015. Dice así. Fue ratificado en el plenario. En la audiencia de apelación se dejó constancia de que no fueron actuados nuevos medios de prueba. ¿Correcto? En consecuencia, para absolver a los procesados como coautores, claro, porque este cambio de valoración probatoria puede ser, lo cambio la valoración para condenarlo, lo cambio para absolverlo. En consecuencia, para absolver a los procesados como coautores del delito de contaminación de ambiente, la Sala Superior otorgó diferente valor probatorio a la declaración del referido perito, este caso es perito, sin prueba actuada en segunda instancia. Prueba nueva. Dice, se cuestiona que el colegiado anterior inobservó el numeral 2, artículo 425, al dar valor diferente a la declaración del perito ingeniero, pese a no haberse actuado prueba nueva que lo desvirtúe y lo contradiga. Prueba nueva. Entonces, no basta con la repitencia, no basta con la contundencia, si no hay una corroboración. Porque cómo se va a llevar abajo, cómo va a cambiar de valor probatorio lo ya actuado en el primer juicio y viene la persona y da una cuestión aparentemente contundente sin mayor corroboración, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se le cambia de valor probatorio y no se refleja en la motivación esa contundencia, esa claridad, ¿correcto? Y sobre esa información nueva que está viniendo, cómo es que mi valoración probatoria, con mi sana crítica, ¿no? Está entendiendo y comprendiendo esta repitencia, estoy analizando con mi control de valoración probatoria anterior, en verdad está medio dudoso, pero más lo que lo tengo acá, estoy con mi sana crítica, ¿no? Pero excelente, nos quedó claro, perfecto, pero al momento de la resolución de la sentencia de segunda instancia, no motivo de manera adecuada. Nulo, nulidad absoluta, como efecto, ¿no? De la inobservancia del principio de intangibilidad de la valoración de la prueba de primera instancia o de los hechos probados en primera instancia, ¿correcto? Sí existe una revaloración inmotivada. ¿Quién dice esto? Casación número 541-2015 del 27 de febrero del 2017. ¿Quién más? La casación 1445-2017 del 14 de diciembre del 2018. ¿Sí? Pues su fundamentación resultó incompleta y escasa a fin de fundamentar la reversión de una condena de una cadena perpetua por un delito,
Incluso bastará con una revaloración, ¿correcto? La sola revaloración para condenar, dice la membresía que no bastará. Dice, la variación del valor probatorio de la prueba personal y circunstancia por sí sola no será suficiente para sustentar una sentencia. Porque una cosa es la nueva valoración, ¿no? Darle un nuevo valor probatorio, ¿no? Va a requerir la afirmación con contundencia con la nueva prueba para que cambie de valor, correcto, pero ya cambió de valor. Ahora lo tengo cambiado. Sí, pero ¿bastará ese cambio? ¿Qué contundencia tiene ese cambio a propósito de, ¿no? ¿Bastará con ello? ¿Será suficiente para sostener ya una condena? ¿Correcto? Solo eso es suficiente por sí solo, ¿correcto? Dice la casación número 636-2014 Arequipa del 3 de febrero del 2016, dice, la variación del valor probatorio de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, la variación solamente por sí sola no será suficiente para sustentar, ¿correcto?, una sentencia en vista que perjudique la situación, ¿correcto? Acá se tendrán que jugar ya las valoraciones conjuntas, ¿no? Con el resto de material probatorio, y acá ya puede entrar en capítulo también las reglas intrínsecas de la valoración probatoria que enfrente, a pesar de ese cambio de valor de la prueba, como este cambio, digamos, la significancia, ¿no? Y enfrentarlo con los otros materiales probatorios de esa misma segunda instancia, ¿no? Entonces, estimados amigos, he tratado de ser muy resumido. Este es un tema muy apasionante, muy bonito, ¿no? Hay muchas, entiendo yo, categorías nuevas, pero me encantaría algunas preguntas de ustedes para poder absolverlas. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ángel Fernando Ugaz Segarra, por esta excelente disertación muy clara, precisa, sobre todo haciendo alusión a mucha jurisprudencia. Invitamos y sobre todo agradecemos la presencia el día de hoy, miércoles, a las personas que están conectadas a través de nuestra plataforma de Zoom. Que si gustan hacer una pregunta al doctor sobre una duda, inquietud, puedan levantar la mano para cederles el audio, o también pueden interactuar a través de la caja de comentarios. Agradezco una vez más una excelente disertación clara y precisa del doctor Ugaz Segarra. Teniendo una exposición, doctor, creo que muy clara desde mi perspectiva, y para muchos creo que están en la sala, no hay una inquietud. Vamos a pasar a la parte de la lectura de la resolución que otorga el ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, con el permiso de nuestro señor decano. Bueno, tenemos una pregunta acá a través del chat, disculpa de los casos, a la doctora Victoria, quien nos formulaba la pregunta. ¿Existe casos, si es que existían casos de sobrevaloración? De sobrevaloración. Bueno, a ver. De pronto, sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, excelente. Sí, a ver, de pronto, de repente, no sé si me puedo acomodar frente a esa pregunta. O sea, no vaya a ser que me esté, no digo la palabra confundiendo, pero por lo menos identificando la sobrevaloración con la sobreabundancia de material probatorio, ¿no? Eso es uno. Dos, la sobrevaloración me parece ser un tema que tiene que ver principalmente con los temas intrínsecos de valoración probatoria, ¿no? O sea, quizás hay una prueba muy valorada o hipervalorada, ¿no? Que ya por
estar sobrevalorada de repente lleva intrínsecamente un prejuicio, una falacia, ¿no? ¿No? Se me ocurre que la sobrevaloración puede existir no solamente en medios de prueba, sino también en elementos de convicción, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, eso normalmente pasa, y ya estamos hablando de temas de falacia, ¿no? O sea, las enfermedades en las valoraciones, ¿no? Porque cuando uno habla de principios de la lógica, reglas de la lógica para valorar la prueba, uno dice, como viaja mucho, esto se ve mucho, temas de sobrevaloración, ¿no? Por ejemplo, como viaja mucho, entonces va a poder fugar. Entonces, perdón, ¿cómo estoy valorando este viaje? O el viaje, ¿no? O lo sobrevaloro para perjudicarme, ¿no? Para perjudicar, o lo sobrevalora el otro para perjudicar el mío, ¿no? Entonces se le da un valor probatorio, digamos, o esta valoración no es una valoración completa, ¿no? En el sentido que no se valora el regreso, por decir, ¿no? O por ejemplo, los casos en los cuales tienes procesos penales, ¿no? Pero el hecho que tienes procesos penales no significa que entorpecimiento de la actividad probatoria o cosas por el estilo. Entonces, me parece que la sobrevaloración es darle un mayor valor probatorio, ¿no? A determinado material probatorio que puede ser elemento de prueba, puede ser indicios, pueden ser medios de prueba, ¿no? Que es lo que les corresponde, ¿no? Entonces, me parece que la sobrevaloración de la prueba tiene que ver principalmente con problemas, falencias o incluso falacias de temas de logicidad, ¿no? De temas de logicidad. Muchísimas gracias, doctor. La doctora, bueno, nos sigue empleando y nos dice, por ejemplo, cuando sobre los hechos hay poca prueba y se incide en una, ¿no? En una sola. En caso de violación, incidir solo en el acto de la entrevista. Me imagino que se refiere a la cámara. Sin Sí, referencia. claro, vale, le agradezco mucho a la doctora. En efecto, eso tiene que ver también con temas de estándar probatorio, ¿no? Con temas de estándar probatorio. Hay pruebas periciales en las cuales el perito dice, y tiene psicología de violador. ¿Han visto eso ustedes o no? Esas pericias, ¿no? No dice no, y dice psicología de violador, ¿no? Entonces uno dice, wow, esto ya es un juicio de valor. Esto ya es, ¿no? Esto va más allá, esto ya es casi una condena, ¿no? Y uno revisa los métodos, qué métodos ha utilizado el perito para analizar su objeto de estudio, ¿no? No hay mayor método, o sea, de la revisión de cómo se trabaja estas pericias, sí, pues, o sea, colocado en su verdadera dimensión, ese material probatorio, ese medio probatorio, no puede tener algún nivel relativo de valoración probatoria, pero incluso teniendo limitadas, ¿no? Credenciales ese material probatorio, se le da pues un valor increíble. Eso suele suceder. Le agradezco mucho a la doctora. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí invitamos a nuestro señor decano Edgar Flores Mita para que dé una pequeña apreciación previo a dar la lectura de la resolución de esta noche. Indudablemente, doctor Fernando, una ponencia muy, yo diría, fundamentada, sobre todo en jurisprudencia, que yo le agradezco una vez más que ha tenido usted esa paciencia de seleccionar toda esta jurisprudencia para enriquecer este tema de la prueba en segunda instancia. Más bien le pediría, doctor, que nos haga llegar todo ese bagaje de jurisprudencias que el día de hoy ha mencionado usted, para poder compartirla con los colegas, para Así que también será. ellos puedan tenerla y puedan leerla con mayor detenimiento y puedan sacar sus propias conclusiones.
Realmente esta ponencia ha sido extraordinaria, muy enriquecida por la jurisprudencia, que eso es lo que nosotros los abogados necesitamos, ¿no? A veces que por falta de tiempo solamente leemos la sumilla, pero no hacemos una lectura, como usted ha hecho, de toda esta jurisprudencia, que indudablemente va a ser muy importante a la hora de que al menos los abogados que se dedican al campo penal vayan ya a argumentar mejor en sus intervenciones que tengan en los juicios. Doctor Fernando Ugaz, una vez más, muy agradecido y le hago llegar el agradecimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, que esta noche nos haya ilustrado usted con esta ponencia tan importante. Le pido, doctor, que nos espere un poquito, vamos a dar lectura a la resolución de reconocimiento por esta ponencia y también indicarle, doctor, de que la administradora de nuestro colegio se pondrá en contacto con usted a efecto de que vía Olva Courier estos reconocimientos le lleguen en físico a vuestro despacho en la ciudad de Lima, así como un presente, un recordatorio de aquí de la tierra del cobre, como es Moquegua, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor decano. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar lectura a la presente resolución de decanato número 136-2021-CAM de fecha 23 de junio del 2021. Vistos, según resolución de decanato número 004-2021-ICAM del evento de capacitación denominado los viernes jurídicos en su modalidad virtual. Dentro del considerando tenemos el artículo primero, segundo y tercero, por la cual vamos a pasar a la parte resolutiva. Se resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar públicamente como ponente al magíster Ángel Fernando Ugaz Segarra con el tema la prueba en el recurso de apelación en el Código Procesal Penal peruano. En el evento académico denominado Viernes Jurídico, en la edición 19 en la manera virtual, el 23 de junio del 2021, contribuyendo a elevar el nivel profesional de los miembros de esta orden y profesionales de derecho y público en general. Artículo segundo, registrar la presente resolución en los legajos correspondientes y expídase el certificado para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese, cúmplese y archívese. Firma Magíster Francisco Edgar Flores Mita, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua. Con eso, señor decano, nuevamente le cedemos la palabra para que dé unas palabras de agradecimiento a nuestro expositor, doctor Ángel Ugaz Segarra. Sí, doctor, no me voy a cansar en agradecerle. Ha sido una bonita noche académica con este tema tan importante. Esperemos, doctor, que sigamos contando con su participación en estos eventos académicos por las cuales apuesta esta junta directiva al menos hasta octubre del año 2022. Ojalá que no sea la primera ni el último, doctor, lo seguiremos invitando y siempre pues esa amabilidad que lo caracteriza podamos ir contando con su presencia. Muchas gracias, doctor, y también agradecer a los más de 50 agremiados que se han integrado esta noche académica, además de los 7,000 seguidores que tenemos ya en nuestra página Facebook. Muchas gracias y muy buenas noches, doctor Fernando Ugaz Segarra. Este es un audio apagado. Sí, le agradezco muchísimo esas felicitaciones, la verdad que lo siento mucho, lo aprecio. En estos momentos de pandemia, la verdad debemos dar una mayor cuota de nosotros en todos los aspectos. Entonces, de mi parte, tenga bien, doctor Edgar, cuente conmigo para cuando ustedes me inviten. La verdad que para mí es un honor compartir con todos ustedes y con el Colegio de Abogados de Moquegua lo que humildemente puedo yo también proporcionarles. Les agradezco muchísimo. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor.